Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Una alegría poder saludarlos en el nombre de Jesús. En esta ocasión voy a compartir con ustedes las razones por las que creo que todos al final seremos salvos. Como siempre lo voy a decir, esta es mi fe, no tiene que ser la tuya, y tampoco digo esto con el afán de convencerlos o de moverlos de la posición firme que ya tienen. Ustedes y yo siempre tendremos el derecho de tener la fe que creemos que el Señor nos ha revelado. Oremos los unos por los otros y comprendamos la misericordia de Dios de acuerdo a la palabra de su poder. Señor, al estudiar estos puntos, te ruego que todas las mentes sean guiadas por ti, que ninguna mente se confunda y que todo corazón quede claro en lo que cree. En el nombre de Jesús. Amén. Para establecer que el fuego final se refiere a tormento eterno o aniquilación, se necesita creer que Dios mata, que Dios odia tanto al pecado como al pecador, porque al final los va a destruir juntos. Pero Dios no mata. Eso está claro. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor nos ha mostrado que su carácter es ajeno al odio, es ajeno a quitar la vida que ha dado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él nos mandó diciendo, no matarás. En nuestro ámbito o en nuestra esfera, matar significa quitar la vida del otro. Pero en la esfera de Dios, matar significa destruir por siempre. Y Dios no lo hace, porque Él no se contradice a sí mismo. Así como no adultera, así como Él no fornica, así como Él no viola ninguno de los 10 mandamientos, es obvio que tampoco violenta el mandamiento de no matarás. Por otro lado, hay una gran verdad. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Dios no destruye a quien ama, y Dios ama a todas las criaturas. Dios no puede odiar. Eso es ajeno a su corazón, es ajeno a su naturaleza. Lo único que Dios odia es el pecado, precisamente porque destruye lo que Él ama, a sus hijos, a sus criaturas. Pero alguien preguntará, ¿y entonces por qué la Biblia muestra que mató en el diluvio, que mató en Sodoma y Gomorra, que mató a Nadab y Abiú? Bueno, debemos decir que en nuestra esfera eso parece un asesinato, pero no lo es porque Dios no es asesino, Dios no mata. Lo que hizo el Señor, según lo que yo puedo ver, es que les dio descanso, les permitió dormir. Para Dios, el hecho de mandar a dormir a alguien hasta la resurrección no es matar, porque no los destruyó, sino darles descanso. El Señor no los va a despertar para destruirlos, porque Él no destruye. Los va a despertar para que enfrenten todos sus culpas, sus transgresiones, pero ellos se van a dar cuenta justo en el juicio que alguien pagó por cada uno de sus pecados, Cristo Jesús. Les será predicado el Evangelio que nunca les fue predicado, porque no había esa luz en el tiempo de ellos. Y bajo esa revelación del amor de Dios, comprenderán que Dios no los trajo a la tierra para desperdiciar sus vidas en el pecado, sino para hacer de cada uno de ellos un reflejo de su carácter. Para creer que el fuego final se refiere a tormento eterno o aniquilación, se necesita también asumir que Dios sabía que millones de millones se iban a rebelar y además a sufrir muchísimo por causa del pecado, a llevar terribles consecuencias en un mundo caótico y al final los quemaría sin descanso por siempre jamás, o los aniquilaría según otra creencia. Pero todo esto echa por tierra, según mi parecer, la justicia y el carácter de un Dios santo, porque si así fuera, Él sería soberano pero no misericordioso. Fue soberano para crear a millones de millones sabiendo que se iban a perder eternamente y no le importó el sufrimiento que éstos tendrían cuando lo pudo haber evitado sencillamente no creándolos. Y alguno me dice aquí, usted está cuestionando a Dios, y mi respuesta es, no, estoy cuestionando al Dios que la religión me ha querido enseñar, y respeto profundamente la religión y respeto profundamente a los que creen así,
Pero yo no puedo creer así. Este mundo es un valle de lágrimas, pero Dios, que es sabio, soberano y misericordioso, supo de antemano que sería así, y sería así por causa de nuestras maldades, y aún así decidió crearnos, decidió permitirnos ejercer nuestro libre albedrío, nuestra libre elección, decidió permitirnos pecar y además recoger las consecuencias, pero lo hizo porque tenía asegurado un plan maravilloso, el plan de la salvación, no un plan exclusivo para unos poquitos, sino uno que nos incluye a todos. Ninguna de sus criaturas faltará, porque todos somos amados como si fuéramos la única persona que existe en el universo. Nosotros nos resistimos a esto por dos cosas, porque la letra de la santa palabra de Dios parece decirnos que son más los que se pierden que los que se salvan. Me permito con mucho respeto decirte que cuando leemos la Biblia, pegados a la letra literal, nos despojamos del amor de Dios y comenzamos a tergiversarlo. Cada palabra de la Biblia, cada letra de la Biblia, debe ser analizada e interpretada mediante el amor de Cristo, mediante lo que Él nos enseñó acerca de su plan para el hombre. Miremos un ejemplo de lo que es quedarnos en la letra sin interpretar la Biblia bajo el amor de Dios. Primera de Corintios 14, 34 al 35 dice: Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este pasaje ha sido tomado en la letra por varias religiones y es tomado como la perfecta excusa para tratar a la mujer como una propiedad del marido. Sin embargo, si uno filtra este pasaje por el amor de Dios y por todo lo que podemos ver de Jesús y la forma como trató a la mujer, nos daremos cuenta que Pablo habla aquí para un contexto y una situación particular. Jesús no denigró a la mujer ni la puso por debajo del hombre. ¿Cómo sabemos que el pasaje no puede aplicarse literalmente, no puede tomarse en la letra? Porque vemos las evidencias. Dios ha estado levantando mujeres para predicar en la congregación y han sido de gran bendición. Por ejemplo, Hechos 21:9. Tenía Felipe 4 hijas solteras que poseían el don de profecía. No es un secreto que el don de profecía no es para callarlo. Ellas de seguro profetizaban en sus congregaciones porque para eso da Dios este don. Otro pasaje como ejemplo, Romanos 9:13, tal como está escrito: A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Este pasaje tomado en la letra, sin mirarlo a través del amor de Jesús, nos llevará a la conclusión que Dios amaba a Jacob y por eso lo bendijo, y odiaba a Esaú y seguramente lo maldijo porque lo odiaba o lo aborrecía. Pero de ninguna manera esto es así. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dice la Biblia que Dios amó al mundo entero y es obvio que eso incluyó a Esaú. Ahora, si investigamos, nos daremos cuenta que esa frase aborrecí en el contexto de Romanos 9:13 significa que Dios eligió a Jacob para una labor especial, mientras que no eligió a Esaú para esa labor. Pero eso no implica que Dios odiara o aborreciera a Esaú. Si Isaac, que era humano, defectuoso y pecador, amaba a su hijo, ¿por qué Dios lo odiaría? Si nosotros, siendo malos, somos capaces de amar, ¿por qué razón creemos que Dios odia a unos y ama a otros? Dios no sabe de odios. Dios no sabe de racismo. Dios no sabe de clasismo. Sin embargo, los que se apegan a la letra sola dicen: mire, si ve, Dios odiaba a Esaú porque era muy malo, porque ese hacía cosas tan feas que Dios no podía amarlo, porque era hijo del diablo. Oh, tremendo. Tenemos, y me incluyo, obviamente, tanta arrogancia en nuestro ser que nos creemos con la autoridad para decir a quién ama a Dios y a quién no ama.
Y otro paréntesis, quizá yo también suene arrogante y hasta sea arrogante por decir que Dios los ama a todos y que va a salvar a todos eventualmente, pero quiero decirlo con respeto, sabiendo que soy humano y como tal puedo estar equivocado. Sin embargo, en ese caso prefiero estar equivocado del lado del amor que del lado del odio. Le pido perdón a Dios todos los días por si acaso estoy equivocado. Y le ruego que no permita que nadie se confunda, sino que todos sean movidos a orar más, a leer más y a dejarse guiar por su gracia hacia toda la verdad. Cierro este paréntesis y abro otro paréntesis. Cuando digo que creo que Dios va a salvar a todos, no me refiero que Dios va a llevar al cielo a gente no transformada. Dios no va a llevar al cielo a la gente mala. No, Dios va a llevar al cielo a gente que ha sido transformada por su amor y por su gracia. Así como creen ustedes, creo yo. La única diferencia es que yo creo que va a haber otra oportunidad. Que Dios siempre da oportunidades. Que para Dios el tiempo de gracia no se cierra. Podrá cerrarse para efectos de cumplimiento de un calendario profético para este tiempo. Podrá cerrarse por un instante mientras la persona muere y está inconsciente, pero si los resucita, si les vuelve a dar vida, yo no creo, y respeto que tú sí lo creas, que les va a dar vida para castigarlos y para humillarlos y para someterlos a un fuego, unos por mucho tiempo y otros por poco tiempo. Ese no es Dios. Creo yo muy sinceramente que no los resucitaría si no fuera para darles la oportunidad de ver a Jesús en todo su esplendor, como no pudieron verlo en esta tierra. Quizá porque nosotros no predicamos como debimos predicar. Quizá porque fueron duros ya que tenían una crianza que no les permitía amar o sentirse amados. Por cualquier razón que sea, si Dios va a resucitar a las personas para hacer un juicio, yo creo que en el juicio triunfa la misericordia. Cada quien tendrá que enfrentar lo que hizo, claro está. Cada quien tendrá que enfrentarse con su propio Getsemaní, con su propia cruz, ver a Cristo Jesús, ver su amor, experimentar lo que sufrió Jesús en ese juicio y de esta manera encontrar una razón para arrepentirse sinceramente al contemplar la bondad inmerecida que han recibido de Dios y entonces ser perdonados y ser transformados. Otro ejemplo de quedarse en la letra e ignorar el testimonio del Espíritu y el amor es el siguiente. Deuteronomio 21, 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y los sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguien afirma que todo lo que la Biblia dice debe ser obedecido a la letra, entonces este pasaje le sería un gran peso, pero una vez más debemos acudir a la interpretación, basándonos en el amor de Dios manifestado en Jesús. En el Sermón del Monte nos dijo que no resistiéramos al que es malo. También nos dijo que no pagáramos mal por mal, que ni siquiera digamos fatuo a nuestro hermano, para no quedar expuestos al infierno de fuego. Si asumimos que debemos interpretar la Biblia tal como la encontramos en la letra, entonces, si tenemos un hijo rebelde y contumaz y borracho, debemos sacarlo a la plaza pública y pedirle a los ancianos que lo apedreen. Pero no, la Biblia no se interpreta así. Es el amor de Dios en cada pasaje lo que debe brillar. Y es interesante que en toda la historia del Antiguo Testamento no se registre el apedreamiento de ningún hijo contumaz y rebelde. Quizá esta letra difícil de asimilar y fuerte de leer sirvió para que todos los hijos se mantuvieran en la raya y buscaran a Dios y le dijeran: Señor, soy contumaz, soy rebelde, perdóname, no quiero ser así. Dios no es un Dios de amenazas. Dios no es un Dios que dice: o me amas o te mato.
No, Dios no es así. Así era Nabucodonosor y así han sido la mayoría de emperadores que se creen dioses. Pero Dios no es así. Sin embargo, Dios se revela a cada persona como esa persona necesita que Él se revele. Algunos, para reaccionar, necesitan ver a Dios como un padre enojado, y Dios en su misericordia se presenta como un padre enojado, solo mientras reaccionan. Pero una vez reaccionan, les da la revelación de su amor y ellos entienden que Dios no está enojado con ellos, sino contra su pecado, y comienzan a amarlo de todo corazón. Otro pasaje que también nos ayuda con este ejemplo es el siguiente, Romanos 9:18. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Si tomamos este pasaje y nos quedamos en la letra, llegaremos a la conclusión de que Dios ama a unos y de esos tiene misericordia y los salva, y odia a otros y de esos no tiene misericordia y los endurece para que no se salven. Sin embargo, si miramos a Cristo, nos damos cuenta que esto no puede ser así. La letra requiere allí una interpretación. El Señor Jesucristo nunca haría eso para perdición de las almas, porque no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Este pasaje nos muestra que Dios en su poder absoluto puede hacer lo que desee hacer. Él es soberano. Nadie le dice qué hacer y nadie le dice qué no hacer. Pero también nos muestra que los que se salven serán porque Él tuvo misericordia de ellos, no porque ellos lo merecieran. Ninguno que vaya al cielo será merecedor de estar allí, ni siquiera porque haya pasado toda su vida siendo religioso o cristiano. Todos los que lleguen al cielo, y quiero incluirme por la gracia de Dios, los que lleguemos al cielo, llegaremos allí solo por la gracia y el amor de Cristo. Todas nuestras justicias son como trapo sucio. Dios no nos va a salvar por ser buenos, sino porque nos ama. Eso es igual para ti, como también para mí y para todos los pecadores. Y uno debe hacerse esta pregunta: ¿nos hemos arrepentido porque hemos decidido arrepentirnos? ¿Saben que no? La Biblia dice que el arrepentimiento es un don de Dios. Y si es un don, eso quiere decir que a unos se los da y a otros no, porque no todos en este momento están arrepentidos. Y si es un don de Dios el arrepentimiento, quiere decir que los que se han arrepentido es porque han recibido ese regalo de Dios. Y entonces los que no se han arrepentido, ¿qué de ellos? Bueno, permítanme expresar lo que yo creo. Creo que a todos el Señor les dará ese don, solo que no todos lo aceptan a la vez. Unos lo hacen al instante, otros se demoran un poquito y otros se demoran mucho, pero al final todos comprenderán el amor de Dios, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y justo allí, todos al ver tanta bondad del Señor serán conducidos al arrepentimiento. Mira lo que dice Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Y qué pasará cuando esto suceda? Filipenses 2:9-11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos reconocerán o reconoceremos que Jesús es el Señor y además doblaremos nuestra rodilla delante de Él. ¿Cómo es que pueden hacer esto sin ser tocados por el Espíritu Santo? Y me refiero precisamente a todos. Todos los seres humanos lo harán. Y para que esto sea hecho, se necesita ser tocado por el Espíritu Santo. Mira lo que dice la Biblia, 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ok, miremos ahora cuál es el propósito o el plan que Dios tiene para la humanidad. ¿Cuál es su voluntad? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí no dice que Dios quiere que pocos procedan al arrepentimiento. Dice que todos. ¡Qué bella noticia! Dios no quiere que nadie perezca. ¡Qué lindo es el corazón de nuestro Dios! Miremos otro texto. Primera de Timoteo 2, 4 al 7, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Notemos este texto. ¡Qué maravilla de amor! Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando se dice hombres, se refiere a la humanidad, hombres y mujeres. Y además quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Pero no solo se queda allí. También nos dice que el Señor Jesús es nuestro mediador. No dice que es el mediador solo de los creyentes, sino de todos los hombres. Pregunta importante, ¿será que el pecado mío, el pecado de los hombres, de las mujeres, será más grande y más eficaz que la sangre de Cristo? ¿Más eficaz y más poderoso que su mediación? Eso nunca. El plan de Dios se va a cumplir sin que el pecado le arrebate una sola alma al Salvador, porque el Salvador no pierde a ninguno de aquellos por los cuales murió. Lucas 9:56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Primera de Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, ojo, serán vivificados. El énfasis es mío. Entonces, teniendo claro qué es lo que quiere Dios para cada alma, ¿y cuál fue la misión del Señor Jesús? Miremos lo que nos dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Jesús es la palabra de Dios. Vino con el propósito de dar vida y salvación a todos y a su tiempo lo cumplirá. Romanos 11:32 dice lo siguiente, porque Dios encerró a todos en desobediencia o bajo pecado para mostrar misericordia a todos. Romanos 11:32. Isaías 46:10, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Impresionantes pasajes de la palabra del Señor, mis amados hermanos y hermanas. Si el propósito de Dios, si el deseo de Dios, si la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, que todos seamos salvos, el propósito de Dios se cumplirá, dice Isaías 46:10. Y además dice Romanos 11:32 que Dios encerró a todos bajo pecado para tener misericordia de todos. No es que Dios creó el pecado, sino que lo permitió. Sin embargo, no nos dio libre albedrío tan grande como el de Él. El libre albedrío de Dios es superior al libre albedrío del hombre, lo que quiere decir que finalmente no se va a cumplir lo que el hombre quiere en sí, sino lo que Dios quiere. Dios no nos hubiera dado un libre albedrío tan desarrollado, tan grande, que por ese libre albedrío pudiéramos perdernos eternamente, porque Dios no es así. Dios no quiere la perdición de nadie. Nos dio libre albedrío parcial. ¿Y por qué digo que parcial? Porque no entendemos todo, porque apenas conocemos en parte, porque hay una ley en nuestros miembros que nos lleva cautivos a la ley del pecado. Dios conoce eso. Dios sabe que somos polvo y por eso tiene misericordia de nosotros. El Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Vino con el propósito de dar vida y salvación a todos y a su tiempo lo cumplirá. Mira lo que dice Apocalipsis 15:4. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia,
pues tus juicios han sido revelados. Todas las naciones vendrán a adorar delante del Señor cuando sus juicios se manifiesten. El juicio no será para condenar a las criaturas, sino para condenar sus pecados, sus culpas y sus transgresiones. En ese sentido, habrán condenados, claro que sí, pero esa condena no tiene efectos negativos eternos en la criatura. Tiene efectos negativos temporalmente porque sus pecados fueron temporales. Sin embargo, la condena de los de la mano izquierda del Señor Jesucristo en Mateo 25 tendrá efectos eternos en el pecado, en las culpas y en las transgresiones que cometimos. Es decir, esos pecados, esas culpas y esas transgresiones desaparecerán para siempre, eternamente, porque todo lo que Dios no creó será destruido. Asimismo, esa condena y ese juicio tendrá efectos eternos en los seres, en las criaturas a las que Dios les dio la vida. ¿Qué efectos positivos? Cuando sus pecados sean destruidos, ellos comprenderán que fueron malos, comprenderán muy de cerca, de manera clarísima, dos cosas: que Dios los ama con amor eterno, que Dios dio a su Hijo por ellos para pagar sus culpas, pero también comprenderán que el pecado es horrendo, aborrecible, y sentirán odio eterno por el pecado. Nunca olvidarán lo que Dios hizo por ellos y lo que ellos le hicieron a Dios cuando, por su culpa, crucificaron al inocente. Todos, hermanos, recogeremos lo que hayamos sembrado si no le entregamos al Señor nuestras vidas. Pero al final, lo que será consumido no es aquello que Dios ama, sino lo que no vino de Él, que es el pecado. La ira de Dios es amor en acción contra el pecado, pero a favor del pecador. Siempre ha sido así. Dios no odia, Dios no mata, Dios no destruye, Dios no guarda rencor, Dios no hace nada indebido. El amor todo lo puede. Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¡Qué bello pasaje! Cuando el Señor haga el juicio a millones de seres creados por Él, pero que están en rebelión, les mostrará su juicio, y entonces aprenderán justicia. Y en ese juicio, la misericordia triunfa, porque, como dice Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. La Biblia dice que Cristo es la justicia de Dios. Sobre Cristo cayó la ira que Dios siente, ojo, no contra los pecadores, sino contra el pecado. Cargó nuestra maldad, recibió la justa ira que nosotros debíamos recibir para convertirse en la justicia de Dios para nosotros, y eso incluye a cada persona que haya pisado este planeta. De tal manera que si no eres condenado, es porque eres tratado como justo, ya que Cristo llevó tu pecado y tu castigo en la cruz, el mío también. Gloria a Dios por eso. Los moradores del mundo, en su gran mayoría, no han aprendido justicia, porque el Señor Jesús no ha sido levantado en todo su esplendor. Pero ese momento llegará, cuando el Señor le muestre a cada alma su glorioso amor, sin que lo oscurezca nuestras interpretaciones denominacionales. Y con esto me refiero a cada denominación cristiana que hace conjeturas sobre Jesús, y a mí, que también hago conjeturas. Porque estamos limitados. En parte conocemos, dice el apóstol Pablo, pero no conocemos todo lo que podríamos conocer. Incluso aquello que está claramente revelado, a nuestra mente le cuesta comprenderlo. Necesitamos todos los días pedirle al Señor que quite las escamas de nuestros ojos y purifique nuestro corazón para ver a Dios como Él se ha revelado. Oh, mis hermanos, Dios mostrará al mundo su juicio y todos aprenderemos justicia. En el juicio que vendrá al final de esta tierra, Dios condenará a los pecadores. Sin embargo, no a la muerte eterna, no a la tortura eterna, ni a la aniquilación eterna. ¿Qué es lo que tendrá la muerte eterna? El viejo hombre, el viejo Natanael,
La vieja naturaleza tendrá muerte eterna. Los pasajes que hablan de condenación y de juicio final deben ser interpretados en el contexto del amor de Dios, sabiendo que la letra nos transmite un mensaje, pero debemos interpretarlo en el contexto del amor, guiados por el Espíritu de Dios. Como dijimos al principio, Dios no mata a sus criaturas, no las destruye y mucho menos las tortura. Lo que se extinguirá para siempre, reitero, es el pecado. Y usted podrá decirme, pero Mateo 10:28 dice, no teman aquellos que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero allí no está diciendo que Dios lo vaya a hacer. Lo que nos está diciendo es que Dios lo puede hacer. Si ese texto hablara de que Dios nos va a destruir, que va a ser algo real y que lo va a hacer y que nos va a destruir en el infierno, entonces ese texto nos está invitando a servir a Dios por miedo. Y Dios no quiere que le sirvamos por miedo, porque el amor echa fuera el temor. Entonces el texto lo que dice es, mira hijo, yo puedo aniquilarte, yo puedo destruirte, incluso siendo Dios, puedo torturarte, pero piénsalo bien, ¿crees que yo lo haré? Si decimos que sí, entonces serviremos a Dios por miedo. No, pues me toca porque al final me va a torturar o me va a aniquilar. Pero si decimos, oye, Dios puede hacerlo, tiene el poder para hacerlo, pero ¿es ese su querer? No lo creo. No lo quiere hacer y no lo va a hacer porque es ajeno a su naturaleza matar o destruir. Entonces el texto en realidad me invita a contemplar a un Dios que tiene el poder de destruirnos a todos porque lo merecemos y sin embargo no lo hace porque nos ama. El texto es una invitación a amar a Dios porque teniendo el poder para destruirnos no lo hace ni lo hará, sino que tiene misericordia de nosotros. Obedezcámosle por amor y no por miedo. Entonces decimos, pero eso suena a que Dios nos va a obligar a ser salvos. No, porque en primer lugar, Dios nos conoce bien desde antes de crearnos. Sabe qué es lo que cada ser humano desea de verdad y además puso en el hombre y en la mujer eternidad. Mira lo que dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. En cada corazón humano hay un anhelo de eternidad, no por capricho, sino porque Dios lo puso allí. Sin embargo, este anhelo de eternidad ha sido oscurecido y casi que extinguido por el dolor, por la maldad, por el pecado. Dios no nos ve como hombres o mujeres sin solución. Nos ve como criaturas engañadas por nuestra propia maldad. Para Él, más que culpables, somos víctimas que hemos sido secuestrados y engañados y necesitamos ser comprendidos y perdonados 70 veces 7. Perdón total, perdón completo, paciencia total, paciencia completa. Él no anda contando las veces que nos ha perdonado. Él no tiene afán de perder a ninguno de nosotros. Dios no tendrá que obligar a nadie a salvarse porque el cielo será para cada criatura el cumplimiento de los sueños más santos que tiene escondidos en su corazón y que por el pecado no puede ver ni anhelar. Cuando Dios dice apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, no quiere decir que nos va a calcinar y a aniquilar o a torturar. Eso es ajeno a la naturaleza de Dios. Quiere decir que nos envía a un lugar donde tendremos que enfrentarnos con su amor, mientras contemplamos aquello que en nosotros es maldito, que es el pecado. El amor de Dios es fuego consumidor, pero consume el pecado. Destruye la escoria, pero ningún ser humano es pecado. Ningún ser humano es escoria. Tenemos pecado, tenemos escoria, pero no somos pecado, no somos escoria. Ningún ser humano puede ser definido por el pecado, porque el pecado ni lo creó, ni le asignó su valor, ni lo sustenta, ni le da vida. Somos y debemos ser definidos por lo que hizo Dios por nosotros. Nos creó y murió por nosotros. Tú y yo somos más grandes
que lo peor que hayamos hecho o que vayamos a hacer, porque valemos la sangre de Cristo. Nuestros actos, nuestros pecados no pueden superar la misericordia de Dios, no pueden superar el amor de Dios, no pueden superar la paciencia de Dios. Dios no condenará a nadie a ser aniquilado ni a ser torturado. No, porque de ser así, entonces Él nos destinó a algo tan horrible, porque ya sabía lo que haríamos todos y aún así nos trajo a la existencia. Dios, y esto es lo que yo creo, y lo digo con respeto a los que no creen, salvará a todos después de cumplir su plan perfecto y después de que cada alma conozca su amor y reconozca que su pecado es aborrecible. Los condenados no quedarán en la cárcel eternamente ni serán sentenciados a la pena de muerte. Solo el pecado y la muerte serán destruidos, porque aquello que Dios crea con amor no puede ser destruido, ni siquiera por el pecado, ni siquiera por la muerte. El amor supera al poder de la muerte. Mira esto y con esto vamos terminando. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Si Dios quiere que todos sean vivificados, salvados y perdonados como lo leímos al principio, si Dios tiene el poder para lograr que así sea, si no nos preguntó si queríamos nacer, Él nos salvará sin tener que violentar nuestra libre elección, porque Él sabe cómo hacerlo. Tiene el poder para hacerlo y así quiere hacerlo. Así lo planeó desde el principio, porque de no ser así, no nos hubiera creado para que se incumpliera su propósito de darnos salvación. Eso es lo que creo y respeto que tú no lo creas. No me creas, solamente escucha, estudia, ora, clama a Dios y que Él responda a todos nosotros. Primera de Corintios 15, 20 al 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, oigan bien, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. No excluye a nadie Pablo en este texto. Los enemigos de Dios serán puestos debajo de los pies del Señor. Ojo, porque eso no significa que serán destruidos, sino que serán conquistados. Lo que será destruido, lo que será vuelto polvo es el viejo hombre, la vieja naturaleza, el pecado. Dios no se venga de sus enemigos matándolos ni torturándolos, sino transformándolos desde su amor y desde su sabiduría sin tener que obligarlos. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios derrotará a todos sus enemigos, que somos nosotros, pero no lo hará con tortura. Dios derrotará a sus enemigos. Alguna vez tú y yo fuimos enemigos de Dios y fuimos derrotados por el amor de Cristo, pero no aplastados, no destruidos. El amor que contemplamos en Cristo derrotó y aplastó nuestra vieja naturaleza, nuestro orgullo, nuestra arrogancia. De hecho, lo sigue haciendo todos los días. Asimismo, al final, en el juicio final, Dios derrotará a todos sus enemigos, los va a conquistar. No lo hará con tortura y no lo hará con aniquilación, sino a través de la mayor manifestación de su amor y de su gloria. La exaltación del amor de Dios manifestado en la cruz. Gloria a Dios por ello.
Ahora, mis hermanos, me llegan muchas preguntas diciendo, pero ¿cómo se te ocurre la locura de que Dios va a salvar a Caín, a Judas, a Hitler? Y recalco algo, no es que yo diga que va a ser así, es que yo digo que creo que así va a ser. Soy humano, me puedo equivocar, puedo estar muy equivocado, pero yo creo que va a ser así. Es el Dios que yo veo en la Biblia. Ahora, cuando me llega esa pregunta, generalmente no la respondo. Obvio, es una pregunta honesta y muy al lugar, pero siempre pienso, la pregunta mía no es esa. No es cómo Dios va a salvar a gente tan mala como Judas, como Hitler, como Caín, sino cómo Dios me puede salvar a mí. ¿Cómo puede amarme tanto? ¿Cómo pudo haber dado tanto por mí? Y si me puede salvar a mí, ¿por qué no a ellos? Entonces la respuesta podría ser, ¿y cómo sabes tú que te va a salvar? Y yo digo, bueno, es una buena pregunta, es correcto, puede que no me salve, puede que yo esté equivocado, pero es mi fe y es lo que yo veo de Dios en la Biblia. Veo que Dios no pierde a nadie, veo que Dios no crea a nadie sabiendo que se va a perder para que se pierda, porque si Él sabe que se va a perder, lo creó sabiendo que se iba a perder. En otras palabras y en esencia dijo, bueno, que se pierda, lo creo y que se pierda. Yo no veo a Dios así, por lo tanto eso lo aplico para todas las criaturas de Dios. Creo que Dios dijo, ya sé cómo va a actuar, ya sé cómo va a ser, pero también sé cómo conquistarlo y cuándo hacerlo. Por eso lo creo, porque le voy a dar vida. Dios no da vida para quitarla, Dios no da vida para destruirla, y mucho menos para quemarnos. Entonces dicen así, ok, pero con respecto a Caín, Judas, Hitler, ellos murieron en pecado, ya murieron, ya se les acabó su oportunidad. Y yo digo, sí, sé la interpretación general o tradicional de la religión, pero también sé que Dios los va a resucitar para que reciban el pago de sus actos. Y como sé que Dios no mata ni tortura, entonces entiendo que ellos tendrán que experimentar parte de lo que el Señor Jesús sufrió en la cruz por culpa de ellos. Además también sufrir lo que ellos le hicieron sufrir a otros, porque la Biblia dice que con la medida que medimos seremos medidos. Y esto no es tortura, esto es justicia misericordiosa. No será un fuego literal que torture o aniquile, sino un castigo de amor para que cada uno reconozca el daño tan horrible que hizo. Y se llama castigo eterno porque el resultado final será eterno. El pecado que mora en ellos será consumido por el fuego abrasador de Dios, pero aquello que Dios puso en ellos será rescatado, purificado y renovado a su estado anterior o al estado que siempre debió tener. Cada persona llegará a ser la mejor versión, la versión que Dios tenía cuando lo creó. El plan perfecto de Dios se cumplirá en cada persona. Cada uno de nosotros, cada uno a su tiempo, reconocerá que es pecador porque verá el amor de Dios y reconocerá que necesita un Salvador y lo tendrá, porque Dios es Salvador, porque Cristo es Salvador en todo tiempo, porque Cristo no cambia, es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos. Si ayer fue Salvador y hoy es Salvador, mañana también lo será. Si ayer era Salvador para todos y hoy Salvador para todos, mañana en cualquier futuro también será Salvador para todos. Ezequiel 16, 53 al 63 nos dice que Sodoma será restaurada. Mira lo que dice. Yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma y sus hijas, y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta? Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar mi pacto? Qué lindo es el Señor. Le está preguntando, ¿será que te pago mal por mal? Entonces responde: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud.
y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. ¡Wow! Impresionante. Dios cerrará nuestra boca de vergüenza cuando Él, en vez de pagarnos mal por mal, pagarnos con el mismo mal que nosotros le hemos pagado, nos pague con perdón, con amor y con la ratificación de su pacto. Dios nunca hubiera creado a nadie que eventualmente no se quisiera salvar. Al final, hasta los más duros de corazón verán a Dios en su gloria y comprenderán que la vida es bella solo en su amor y su santidad. Eso es lo que yo creo. Si la misericordia de Dios es para siempre, la muerte no puede impedir que Dios siga siendo misericordioso, justo y salvador. Cuando Dios salva a un pecador, no es injusto, aunque el pecador no se merezca esa salvación. ¿Y por qué no es injusto? ¿Por qué es justo? Porque Cristo ya pagó esa deuda tuya, mía y de todos los pecadores. Si una madre y un padre, siendo malos, siendo pecaminosos, no quemarían a sus hijos por más malos que fueran, ni los aniquilarían, ¿por qué creer que Dios sí lo hará? Y ahora digo, quizá un padre o una madre puedan llegar al extremo antinatural de hacerlo, pero Dios no, porque Dios es perfecto amor y el amor no hace nada indebido. Dios no crea a nadie sabiendo que se va a perder para luego quemarlo porque se perdió, cuando ya Dios sabía lo que iba a pasar. Eso es indebido, eso no sería justo. Y no estoy cuestionando al Dios verdadero, estoy cuestionando, según yo, al Dios que la religión ha interpretado. Lo que me lleva a concluir que las palabras fuego, condena eterna, perdición eterna son simbólicas y apuntan a una recompensa de nuestras malas obras, recompensa negativa me refiero, la cual el Señor nos dará en el juicio, pero en su juicio triunfa la misericordia. Los pecadores sentirán por fin lo horrible que es el pecado, verán claramente el dolor que le causaron a su Padre Celestial y a otras personas y aborrecerán el mal como solo podrán hacerlo con una revelación del amor y de la justicia de Dios. Pero no serán aniquilados. Dios no los creó para desaparecerlos, sino para amarlos y para que estuvieran siempre con Él. Finalmente, digo lo siguiente. Si alguien escucha esto y decide interpretar que si esto es así, que Dios al final salvará a todos, entonces estamos perdiendo el tiempo siendo cristianos. Entonces podemos ir al mundo a pecar y tirar nuestro cristianismo a la basura. No ha entendido el amor de Dios y con ello dice que todos estos años ha estado obedeciendo porque le tiene miedo al castigo y no porque ama a Dios. Y nos parecemos al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que en vez de gozarse por la gran misericordia manifestada por el Padre, que recibe al hijo pródigo después de que se gastó todo, después de que hizo lo malo, después de que no pensó en nadie más que en sí mismo, y lo recibe justo cuando vuelve por interés, porque vuelve por interés, vuelve movido por el hambre, movido por la necesidad, no vuelve por amor. Él vuelve porque le toca. No está decidiendo entre amar y obedecer. Está decidiendo entre obedecer para no morir. Y el Padre no le dice, no te voy a recibir porque tu arrepentimiento está condicionado por tu necesidad. Si todavía tuvieras dinero, no hubieras vuelto. No, el Padre no le dice eso. El Padre lo recibe porque para el Padre un hijo siempre será un hijo. Para un buen padre, un hijo nunca deja de ser hijo. Y entonces los que dicen así, que si Dios va a salvar a todos, entonces mejor vayámonos al mundo a gastarnos la herencia, a hacer todo lo que queramos hacer, no han comprendido o no hemos comprendido el amor de Dios. Y somos como el hijo mayor de la parábola y nos enojamos porque Dios va a salvar a muchos que mientras nosotros estábamos en esta tierra consagrados, orando, leyendo la Biblia, luchando por nuestra salvación, ellos estaban allá haciendo y deshaciendo, gastándose la herencia del Señor. Nos enojamos. ¿Por qué habríamos de enojarnos?
¿Saben por qué? Porque hemos malinterpretado el cristianismo. Creemos que orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, dar los diezmos, hacer la obra de Dios es una imposición que nos está librando del castigo de un Dios airado. Creemos que todo esto es una carga, pero lo hacemos porque de una u otra manera nos estamos librando del castigo. Cuando alguien está en la iglesia y ama al Señor y le sirve al Señor y todo lo que hace lo hace por amor, no piensa así. No dice, si al final todos se van a salvar, entonces yo me voy a gozar del mundo. No lo dice así porque ha comprendido que el pecado no es un gozo, que servirle al diablo no es gozo, que servirle al pecado es horrible, es gastar la herencia, es gastar la vida y no lo va a hacer. Una vez una joven me dijo, cuando le mostré con la Biblia que el infierno no existía, y ella es evangélica, me dijo, bueno, ya veo que lo dice, pero mejor yo no creo así. Porque si el infierno no existe, ¿para qué estoy yo en la iglesia? Mejor me voy al mundo a gozar. Y le respondí precisamente esto. O sea que tú estás en la iglesia por miedo. ¿Te parece que la iglesia no es un gozo? ¿Te parece que orar, leer la Biblia, abstenernos de las cosas que son dañinas es una carga? Y lo haces solo para evitar el fuego. En cambio, aquel que ha conocido a Cristo considera que trabajar con Cristo y para Cristo y vivir en Cristo no es una carga, es un deleite. Y aunque no haya infierno, y aunque haya castigo por nuestros pecados, pero no muerte eterna ni aniquilación eterna, sino un castigo que luego se traducirá en un triunfo de la misericordia sobre el juicio, esta persona dirá, no, yo no voy a gastar mi vida en el pecado. No hay infierno, aún así te sirvo. Hay castigo justo, pero no hay aniquilación, aún así te serviré, Señor, porque mi gozo no está en deleitarme en el pecado. Mi gozo eres tú, Señor. Ayúdame a que siempre sea así. De manera que si alguien escucha este mensaje y lo tergiversa y por eso se va a pecar, no será culpa del mensaje, será culpa del corazón que recibió el mensaje. Y aún así, a su tiempo, Dios tendrá misericordia de esa persona. Siempre la tiene, pero me refiero a que la va a rescatar en su tiempo perfecto. Sin embargo, muchos llegaremos al cielo pudiendo haber llegado en un nivel espiritual superior al que llegaremos allá. Muchos llegarán al cielo en kinder, otros en preescolar, otros en escuela, otros en nivel universitario, y estoy hablando simbólicamente. Me refiero a que muchos llegarán allá en un nivel espiritual muy desarrollado porque aprovecharon el tiempo de su vida para conocer a Dios y para tener una relación con Él. Pero otros no aprovecharon el tiempo y llegarán en un nivel bajo espiritualmente hablando, no en cuanto al amor de Dios para con ellos, que es muy grande, pero sí en cuanto al conocimiento que tienen de Dios. Será básico, pero irá creciendo en la medida que Dios les vaya revelando su gloria. Hermanitos, hermanitas, esto es lo que creo de la salvación de todos. Reitero muy solemnemente, no crean lo que yo creo, solamente escúchenlo, estúdienlo, oren y que Dios guíe a cada persona a la correcta conclusión. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias por tu deseo de salvar a todos, porque tu voluntad es mayor que la nuestra. En esta oración quiero pedirte que nos lleves a todos a la conclusión que debemos llegar para poder servirte, no por miedo, sino por amor. Perdóname si al expresar esto lo estoy haciendo mal. Yo creo que no, Señor, pero tú sabes más que yo y conoces el corazón humano y sabes si estoy engañado. Perdóname si lo estoy, te lo ruego. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas para que al escuchar esto no encuentren confusión ni encuentren miedo, sino una razón más para orar y una razón más para estudiar tu palabra y llegar a conclusiones que sean dirigidas por ti. En tu mano está mi vida y la vida de mis hermanos. Por favor, cumple tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.